Te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La ESPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. ¡Ya comenzamos! Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un tema que particularmente me gusta mucho. Me parece que es un tema muy relevante para la salud pública y es el liderazgo para el éxito en la gerencia de la salud pública. Y para eso tenemos un invitado, el doctor Mario Sánchez Domínguez, donde él trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública, es investigador en Ciencias Médicas C, SNI 1, y además es coordinador titular de la maestría en Ciencias en Sistemas y Políticas de Salud. Doctor Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Enetzen, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto estar acá con ustedes y justo hacíamos remembranza ahorita antes de entrar al aire de que ya casi van por los 2 años al aire, entonces bueno, con programas de Radio SPM, así es que pues muchas felicidades para ti y para todo tu equipo que te acompaña. Muchas gracias. Porque sin dudas es un espacio pues bastante interesante en donde podemos tratar temas que tienen que ver directamente con el quehacer de la salud pública. Así es, y justamente hoy, como decía, vamos a hablar de un tema muy interesante y que es muy relevante, el tema del liderazgo. Me parece que es un papel crucial aparte para la gestión eficaz de la salud pública y donde además el papel del líder en la salud pública pues es de alta importancia. Y quiero empezar con esta última parte de hablar sobre un líder, sobre cuáles serían las características de un líder efectivo en la salud pública, porque tenemos diferentes liderazgos y diferentes líderes, pero específicamente en salud pública, ¿cuál podrían ser esas características? Fíjate que, si me lo permites, yo me iría un poquito más todavía atrás y empezaría por definir qué cosa es el liderazgo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo? Porque siempre que hablo de esto, digo, bueno, vamos a quitarle el velo místico, mágico que tiene esa palabra. Generalmente cuando hablamos de liderazgo pensamos en grandes personajes, ¿no? Incluso personajes históricos. Y eso pues no es erróneo, pero no son los únicos líderes que existen, ¿no? Claro. Hay líderes de todos los días, digo yo, hay personas que están ejerciendo liderazgo en su quehacer diario. Y entonces, si entendemos el liderazgo como un proceso mediante el cual de manera intencionada un individuo ejerce influencia sobre otros en aras de alcanzar un objetivo particular, pues entonces vemos que en el campo de la salud pública en realidad el liderazgo es pues imprescindible, o sea, se requiere. Si igual retomamos esta definición muy clásica de salud pública que hizo Winslow por allá de los 1900, que decía que la salud pública es la ciencia y arte de prevenir y curar las enfermedades, algo semejante a la medicina, pero hacía él la diferencia con la participación de la sociedad. Porque en medicina, la medicina se ocupa de atender el estado de salud de la persona, del individuo, mientras que la salud pública se ocupa de atender el estado de salud de las poblaciones. Entonces, la persona en el campo de la salud pública, el profesionista del campo de la salud pública es un profesionista que evidentemente va a tener que estar ejerciendo liderazgo
porque justamente requiere de una movilización social. Su campo de acción es con la sociedad y para la sociedad. Pero ese campo de acción requiere que esa población, esa sociedad participe. Entonces, pero respondiendo, digamos, a tu pregunta muy concreta de cuál sería la característica para tener líderes efectivos. Fíjate que tenemos un ejercicio muy interesante, ponemos a las personas con las que hablamos de liderazgo a que nos digan ellos, a ver, ¿ustedes qué creen? Y hemos enlistado hasta 40 características. Entonces, generalmente pensamos, ¿no?, en capacidad de escucha, reflexivos, capacidad de comunicación, empatía. Incluso hay quien dice que se requiere carisma, ¿no? Cuando lo que nos dice el dato o la historia, la realidad es de que tenemos líderes poco carismáticos, que sin embargo están ejerciendo liderazgo. Entonces, yo siempre les digo, bueno, yo los invito más a pensar de que esas características lo que hacen es idealizar el proceso de liderazgo, y entonces en ese ideal pues solamente caben superhombres o supermujeres, ¿no? Cuando el liderazgo es un poquito algo más terrenal, por así decirlo, en donde tenemos personas, tenemos individuos que tienen en mayor o menor medida algunas de esas características, y que sin embargo están ejerciendo liderazgo. Pero para responder a tu pregunta, creo yo que el punto de partida, eso sí lo diría de manera muy clara, el punto de partida para el ejercicio del liderazgo es tener claro que se requiere cambiar algo y que la persona asuma la responsabilidad de gestionar ese cambio. Entonces el liderazgo está asociado fuertemente al cambio, a la innovación. Si necesitamos a alguien que sepa administrar, que sepa dirigir, que sepa dar resultados, que sea ordenado, a lo mejor necesitamos un administrador, nos resuelve muy bien esto. Pero si necesitamos a alguien que además de tener esas cualidades, nos oriente en un proceso de cambio hacia cuál es la dirección que debemos de tomar, entonces ahí sí necesitamos de un o de una líder. Sí, y justamente eso es lo que yo identifico, que un líder debe ser capaz de inspirar, de innovar, de movilizar incluso recursos en todos sus ámbitos, y específicamente para la salud pública, pues, para ser capaz que de manera efectiva, eficiente, pueda resolver necesidades y problemáticas en la salud. Y entonces, ¿cómo consideras que influye estos líderes, este liderazgo, también en la salud pública, en la formulación incluso de políticas públicas y de resolver estas problemáticas? Sí, fíjate que el campo de la salud pública, digamos que tiene mucho que ver con la participación de la sociedad, con la población, ¿no? Pero por otro lado también un ideal de los que hacemos salud pública y de los que hacemos investigación en salud pública es que justamente la información que generemos sea tomada en cuenta para cambiar, ¿no? Para, por ejemplo, para diseñar políticas. Nosotros no diseñamos la política, pero sí podemos apoyar en el diseño de la política aportando evidencia. Entonces, pues ese sería, digamos, uno de los objetivos superiores de la salud pública, el que apuntale al tomador de decisiones con información válida para poder diseñar eso que llamamos política pública. Entendida la política pública como toda acción deliberada del gobierno-estado encaminada a resolver o atender un problema que se percibe como público, ¿no? Que la sociedad lo percibe como un problema. Y en este sentido también, ¿qué habilidades debería de tener también una persona que está al frente de formular o desarrollar estas políticas o incluso enfrentar crisis como las hemos enfrentado en salud pública? Entonces, para que un líder pueda enfrentar estos desafíos también debe de tener ciertas habilidades y cualidades incluso. Entonces, estas habilidades, ¿cuáles tú consideras que son esenciales? Bueno, la primera, insisto, el punto de partida es identificar el reto,
qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se quiere afrontar. Hacer uso de la evidencia, entendida la evidencia como el dato científico, la información científica, resultados aparte emanados de investigación, para hacer la propuesta, pero también existe un cúmulo de habilidades que el individuo, que la persona debe de tener para correlacionarse con los demás. Porque el liderazgo es un fenómeno dual, ¿no? En el cual se requiere un líder o una líder y un grupo de seguidores. Uh-huh. Sin seguidores no hay líder y sin líder tampoco hay seguidores. Entonces, y en esto, esas habilidades tienen que ver con la comunicación, con la capacidad de escucha. Los líderes sordos existen, sí, claro, existen, pero son líderes que su liderazgo justamente es fugaz, porque el líder debe de saber escuchar también a su grupo de seguidores. O sea, debe de tener más influencia de lo que los seguidores influyen en él, pero no debe de ser un líder sordo, ¿no? Entonces la capacidad de escucha, la capacidad reflexiva, y sobre todo en materia de salud pública tenemos que estar conscientes de que los cambios deben de ser intersectoriales. Las políticas son intersectoriales, deben de ser intersectoriales. Entonces debemos de voltear a ver a los otros sectores y debemos también de identificar grupos de interés, actores clave en otros sectores, afuera de nuestra institución. A veces el principal obstáculo para los gestores públicos que están en las instituciones de salud es que quieren encontrar siempre las respuestas a las necesidades solamente al interior de la organización, ¿no? Entonces, siempre hacemos ese llamado, ¿no? El líder debe de ser un explorador, debe de ver más allá de la organización, debe de explorar, válgame la redundancia, qué es lo que hay afuera, con quién se puede aliar, con quién puede hacer equipo, con quién puede hacer alianzas estratégicas. Sí, y hemos visto también que cuando hay estas crisis en salud pública, se presentan diferentes obstáculos, que no siempre es tan fácil, aun cuando tenga muy buenas habilidades, aun cuando tenga muy buenas características de desarrollo el líder, se presentan ciertas características que pueden perjudicar el trabajo que está haciendo y enfrentan diferentes retos. ¿Cuáles pueden ser estos problemas que puede enfrentar un líder en el camino de su trabajo? ¿Cuáles pueden ser estos obstáculos? Y de algún modo, ¿cuál es la recomendación que puedes tener para alguien que está pasando por estas situaciones? Quizá un poco sea la credibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre la recomendación en el ejercicio de liderazgo es que pues se debe de generar como un acuerdo común en el cual el líder sí exige algunas cosas del equipo de trabajo, pero también debe de estar dispuesto a dar a cambio lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si les exigimos compromiso, pues tiene que haber compromiso. Esta discrepancia, si es que se llega a presentar, justamente lo que genera es un vacío de poder en el ejercicio del liderazgo. Y me parece a mí que ese vacío de poder es el punto de partida de muchas de las crisis que llevan en un momento determinado a que el liderazgo de una persona concluya, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esto de la credibilidad, bueno, pues me parece que aquí la evidencia que aporta, que lo haga tanto, que aporta la ciencia, que aportan los resultados de la investigación, debe de ser clave para poder sustentar en ello la toma de decisiones. Claro, y hay una pregunta que muchas veces nos la hacemos, que si un líder se hace o nace. Ah, sí, ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Fíjate que no es raro escuchar, ¿no?, esto de los líderes natos. Uh-huh. Y siempre decimos nosotros, bueno, ¿en qué árbol se dan esos líderes natos, no? En realidad no existen líderes natos, es una falacia. También es una falacia pensar que un cargo,
por ejemplo, la encomienda de ser director, directora, Ujú. te confiera liderazgo, ¿no? Ok. De hecho, también es común escuchar esto de, bueno, tú vas a liderar este equipo. En realidad, pues, quizá lo lideres, ¿no? Sería lo ideal que lo lograras liderar. Pero vas a estar a cargo, tú vas a ser responsable de este equipo por lo pronto. ¿Por qué? Porque el liderazgo es algo que se gana. El cargo es algo oficial, es algo que se confiere, es un nombramiento, pero el liderazgo responde más bien a una cuestión social. Digamos que el reconocimiento del liderazgo lo da el equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo sabe quién lidera. Y puede ser quien sea el directivo o no. Ujú. Claro, en nosotros en la Escuela de Salud Pública de México lo que queremos es que los egresados que van a ser directores, directoras de instituciones de salud, además de estar dirigiendo, pues estén liderando. Ese sería el ideal. Pero bueno, sí puede suceder que no pase eso, ¿no? O sea, podemos ver directores o directoras que no estén ejerciendo un verdadero liderazgo. Por eso es que dentro de los programas de la SPM, esta parte del liderazgo es un tema que se ve dentro de la carga académica y les hacemos mucho hincapié en eso. Y bueno, pero no sé, creo que me vas a apuntar algo más. Sí. Si me extiendo mucho, tú me dices. No, porque sí, yo te puedo voy hablar. ahí midiendo los tiempos. Ok. Y bueno, una de las cosas que yo he visto es que cuando tienes un buen líder, aprendes mucho de él, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar con diferentes personas que encabezan grupos de trabajo, pero que también los liderean y que los liderean muy bien. Y de todos aprendo algo muy particular. De todos aprendo algo que me sirve para mi desarrollo profesional, para mi vida académica. Y siempre hay alguna característica que tomo de alguien, ¿no? Que es un muy buen líder, ya sea un hombre o una mujer. Me gusta ver y cómo se desempeña en su ámbito de trabajo y de ahí tomar ciertas cosas que me sirven. ¿Tú has aprendido justamente de alguien a partir de ese trabajo? ¿Has tenido como un liderazgo o un líder más bien de quién seguir, un ejemplo y cómo lo has adoptado y cómo te ha servido? No, sí, por supuesto. Creo que he sido bien arropado en esta institución por personas que me han guiado. Y bueno, me parece que el ejercicio principal, al menos en mi caso, y no tiene que ser el caso semejante para todas las personas, pero sí es un poco esto de el autoasumir tu corresponsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto a ti te corresponde hacer? Sí, siempre es bueno tener un apoyo, siempre es bueno tener una guía, pero también tú tienes que ir asumiendo cierto tipo de responsabilidades, ¿no? Y un poco regresando a esto de que si se nace o se hace, bueno, pues primero hay que nacer y después hay que convertirse en líderes, pero como yo decía antes, es un proceso, ¿no? Bueno, que no es una definición mía, es una definición que está en los libros, es un proceso intencionado. Entonces, tenemos personas que sí tienen ciertas habilidades para lograr persuadir a los demás y otras que no, pero eso no quiere decir que quien esté dispuesto a ejercer liderazgo no pueda prepararse y capacitarse para hacerlo, ¿no? Como, al ser un proceso, pues hay una serie de momentos, de pautas que se deben de seguir. O sea, por ejemplo, otro mito sería, bueno, es que cuando yo me vine a dar cuenta, sin querer ya estaba yo liderando al equipo. En realidad eso no sucede, no es fortuito. Debe de haber una intención, es una acción intencionada. Y entonces, sí hay programas académicos que te ayudan a desarrollar estas habilidades como líder, habilidades de liderazgo. Y sobre todo, bueno, como ya lo comentabas aquí en el instituto, en el tema de salud pública, que puedan enfrentar estos desafíos y que puedan liderar estos grupos, sobre todo cuando hay pues estas situaciones de, como ya hablaba, de problemáticas de la salud pública. Y en la escuela mencionábamos que había programas,
¿cuáles son esos programas de posgrado o incluso de educación continua que tienen estas unidades sobre liderazgo? Bueno, en el caso de los posgrados, recordemos que el instituto tiene, yo lo veo así, dos grandes brazos, ¿no? Los posgrados, las maestrías en salud pública, que lo que buscan, y justamente lo decía el doctor Carlos Santos Burgoa la semana pasada en este mismo espacio, lo que buscan es profesionalizar los cuadros directivos de las instituciones de salud, o sea, capacitar a esa gente que ya está ahí en las instituciones, o bien capacitar a gente que eventualmente lo que quiere es estar al frente de esas instituciones. Por eso en algún momento se les llamaron maestrías profesionalizantes. Y del otro lado, en el otro brazo, están las maestrías en ciencias, que lo que busca justamente es formar investigadores, investigadoras, que generen evidencia para la toma de decisiones. Entonces, actualmente, del lado de las maestrías profesionalizantes, hay por lo menos 2 o 3 asignaturas que tratan temas que tienen que ver con la gestión, con la dirección y con el liderazgo. Y afortunadamente están en el tronco común, o sea, todas las maestrías, todas las áreas de concentración llevan esa misma materia. Y de la parte de la maestría en ciencias, la maestría que tengo el gusto de coordinar, tiene todavía una unidad didáctica que tiene que ver con la gestión, y dentro de esa unidad didáctica se ven habilidades directivas y se ven también habilidades de liderazgo. Ok. Y de hecho tenemos actualmente, va a ser un comercial, un diplomado en gerencia y liderazgo en salud, y que próximamente estará ya en línea el curso Habilidades Directivas para la Atención Primaria de la Salud. Sí, qué bueno que lo mencionas, pues se me estaba pasando. Efectivamente, este diplomado está encaminado a ayudar a desarrollar habilidades directivas y hacer frente a los problemas o a las situaciones que conllevan los cambios administrativos que estamos pasando actualmente. Y sobre todo está dirigido a gente que está trabajando, ¿no? A gente que dice, bueno, yo no puedo en este momento suspender mis actividades laborales e irme a estudiar una maestría, ¿no? Entonces, obviamente son programas un poco más compactos, de menor tiempo de duración, pero que los temas que ahí se han incluido son temas que han sido cuidadosamente seleccionados. Y este diplomado que mencionas, que actualmente está en curso, tenemos 2 semanas de haberlo iniciado, pues tiene 4 módulos que más o menos dura un mes cada módulo. Y el primer módulo es de gerencia, el segundo módulo es de habilidades directivas, el tercero tiene que ver con la calidad de la atención a los servicios de salud, y el cuarto tiene que ver con la formulación de proyectos que están orientados a la mejora de la calidad de la atención. Ok, muchas gracias. Y bueno, es una muy buena opción. Métanse a la página de la escuela para conocer más acerca de este diplomado. Pero regresándonos un poco al tema, hay varios líderes en salud pública, y ya mencionabas uno, el doctor Carlos Santos Burgoa, que si no han escuchado su entrevista, escúchenla, todavía está en línea en Facebook y en YouTube. Y bueno, hay diferentes líderes en salud pública que han hecho mucho por el tema, pero también por las escuelas de salud pública. ¿Tienes algunos ejemplos también de estos líderes, de grandes líderes en salud pública que han desafiado todos estos problemáticas y que se han enfrentado a crisis y han salido adelante y han resuelto problemáticas grandes de la salud? No, sí, por supuesto. El instituto de verdad que tiene una gran trayectoria. No sé, o sea, y por mencionar a los más reconocidos, ¿no? Porque podríamos mencionar al doctor Julio Frenk, desde luego, al doctor Guillermo Soberón, ¿no? Al doctor José Luis Bobadilla, al doctor Enrique Ruelas. O sea, digo, de verdad es que hay esta institución
en su momento fue formada, fue pensada, fue planificada por todos esos grandes líderes y podemos decir que al día de hoy todavía sigue generando, sigue cumpliendo con esa tarea de generar nuevos liderazgos en el campo de la salud pública. Y ¿cómo puede un líder, hablando también de la gestión en los servicios de salud, cómo puede un líder promover también la equidad, la inclusión en los servicios de salud estatales o en algunas otras organizaciones que están trabajando salud pública? Fíjate que este tema de la equidad en particular da para platicar bastante, ¿no? Podríamos tener una charla muy amplia, empezando por diferenciar la igualdad de la equidad y luego tal vez por pensar bajo qué enfoque de justicia sanitaria estamos visualizando la equidad. Pero bueno, yo sé que el tiempo es reducido y un poco respondiendo a tu pregunta, pues digamos que todos los programas de la Escuela de Salud Pública actualmente tienen dentro, pues, ¿cómo decirlo?, dentro de sus bases, dentro de su propuesta ideológica, filosófica, el concepto de equidad. Y esto porque el tema de equidad está en los objetivos de desarrollo sustentable, está en las características o cualidades de la calidad de los servicios de salud, está en las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? En fin, está en varios marcos que lo que buscan es justamente mejorar las condiciones de salud de una población y puntualmente entendiendo la equidad en la prestación de servicios, ahí nos estamos refiriendo a que las características individuales de las personas, por ejemplo, el ser hombre o ser mujer, el ser de origen, tener origen étnico o no tener origen étnico, el tener capacidad de pago o no tener capacidad de pago, el ser el trabajador o el ser el familiar del trabajador, no genere una diferencia en el proceso de atención. Cuando hablamos de equidad en la prestación de servicio, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? A que la atención esté dada sin diferenciar o sin diferenciar por estas características. Y esto va muy de la mano con otro concepto que tiene que ver con la protección financiera, que es precisamente evitar que las personas, al menos en el campo de las instituciones de salud públicas en México, es evitar que las personas que enferman caigan en un gasto catastrófico, ¿no? Que tengan que deshacerse de sus bienes para atender un proceso de salud. Entonces, es uno de los elementos de la calidad, así como lo son la atención oportuna, la atención centrada en el paciente o en la persona, que el manejo sea con efectividad y que sea con eficiencia y que sea de manera oportuna. También la equidad es un elemento fundamental. Y ya para ir cerrando el tema, quiero referirme a lo que es el título justamente de esta plática, que es el liderazgo para el éxito en la gerencia de la salud pública. Entonces, ¿por qué consideras que el liderazgo es justamente el éxito para la gerencia de la salud pública? Porque ¿qué cosa es un gerente? Un gerente es aquel que hace gestión, ¿no? ¿Y qué es gestionar? Bueno, pues gestionar tiene que ver con conseguir administrar recursos para proveer servicios. Entonces, el gerente es el que está, o las gerentes son quienes están al frente de las instituciones y que lo que hacen es con los insumos que tienen y con el plan sectorial de salud que se tiene, proveer servicios. Pero para ello tendrán que relacionarse con otras personas, con otros equipos de trabajo. Yo siempre les digo, la persona que está, ¿cómo decirlo?, que puede salir y entrar de las unidades de salud libremente,
¿no? Sin tener que, por ejemplo, tener un pase de salida, un oficio de comisión, es el director, la directora. ¿Por qué? Porque justamente es parte de sus funciones. Si pensamos en la red de servicios como eso, como una red, los nodos son las unidades de salud y los responsables, los que están a cargo de las unidades de salud, son los que están haciendo gestión. Entonces, es fundamental que tengan habilidades de liderazgo porque tendrán que colaborar, tendrán que buscar ayuda, tendrán que buscar apoyo. Marmur propone en su triángulo estratégico para la creación del valor público una dimensión que es la dimensión política, a la cual él le llamó, en esa dimensión política es donde se tienen que buscar los apoyos clave, ¿no? Entonces, en esa dimensión política el gestor, el gerente o la gerente de los servicios de salud, tiene que identificar que además del equipo de trabajo que tiene al interior de la organización, ¿qué otros actores clave pueden apoyarle? Pueden brindarle apoyo, asesoría, en fin, por eso es importante el liderazgo. Y mencionabas hace un momento sobre esta maestría que tú coordinas, justamente de Ciencias en Sistemas y Políticas de Salud, donde se prepara a los estudiantes del tema del liderazgo, de las habilidades directivas. Y está abierta la convocatoria, pero ¿qué perfil es quien debería de estudiar o participar en este programa que tú consideres de este perfil son los ideales, o si tú quieres trabajar en tal lugar, en tal situación, pues este es el perfil que buscamos? Pero también platícanos sobre los egresados de esta maestría, dónde pueden trabajar o dónde se ubican después de egresar, para que también las mismas personas que están interesadas en estudiar algo así, ubiquen dónde pueden trabajar al egresar. Claro, sí, gracias por la pregunta. Fíjate que lo primero que quisiera hacer es como, para no generar esto de un poquito de rivalidad entre los programas, es hacer una invitación a que entren a la página del INSPM y después a la parte de la Escuela de Salud Pública, donde están la oferta académica, y revisen todos los programas, porque el instituto tiene más de una oferta académica, tiene más de una maestría. Pero ya muy puntualmente en el caso de sistemas, lo primero que yo siempre les digo es que no son sistemas de información, ni tampoco son sistemas computacionales, ¿no? Porque a veces escuchan esto de sistemas de salud y piensan, bueno, voy a estar en una computadora haciendo captura de la hoja diaria de consulta, por ejemplo. No es eso, para nada. El sistema de salud está conformado por individuos, por organizaciones que trabajan para promover, para restablecer o para promover o restablecer el estado de salud o para prolongar la vida de las personas. Y dentro de sus funciones, están la rectoría, el financiamiento, la prestación de servicios, que yo creo que es la que la mayor parte de las personas identifica, y la formación de recursos humanos. Entonces, el campo de acción de los sistemas de salud, pues es muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, si alguien me diría, oye, el IMSS forma parte del sistema de salud, por supuesto, el ISSSTE, por supuesto, pero el sistema de salud es mucho más que eso. Son las instituciones públicas y también tiene que ver con las instituciones privadas, y también tiene que ver incluso con modelos alternativos de atención de la salud, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene un campo bastante amplio, porque lo que se busca es que esa cosa que llamamos sistema de salud dé respuesta para generar salud en una población, que esa atención sea proporcionada de manera equitativa, como decíamos antes, y además con condiciones de calidad. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Mario, por esta entrevista donde al contrario, nos has hablado mucho sobre este tema tan relevante, sobre el éxito en la gerencia de la salud pública. Pero requiere no solo la parte de competencia técnica, sino también trabajar en estas habilidades
liderazgo que permitan ya hablabas de la colaboración y la adaptación, y sobre todo que haya una buena toma de decisiones informadas, pero basadas también en ese trabajo en equipo que un líder tiene que ir gestionando también. Y bueno, vemos que la importancia del liderazgo en salud pública, pues también es influir, la necesidad de influir en las políticas públicas, en la promoción también del bienestar en las poblaciones, porque ya hablabas también de este tema de la salud pública. ¿Qué es la salud pública? Entonces es buscar el bienestar en salud de las poblaciones con la idea de enfrentar estos desafíos pues, de estas emergencias que suele haber en la salud pública. Entonces mi última pregunta va en este sentido de, bueno, hay personas que no nos vamos a formar a lo mejor en el tema específico de liderazgo o gerencia en salud pública, porque pues tenemos a lo mejor otros intereses, pero sí nos interesa el tema, sí queremos saber más del tema. ¿Hay algún libro o algo que tú nos puedas recomendar, decir, pues este es el libro que si quieres conocer más acerca del liderazgo, más acerca de cómo ser un líder, te puedo recomendar? Pues sí, yo les recomendaría, por ejemplo, hay un autor que toda su parte de formación de posgrado dio como resultados de su investigación artículos y libros, ¿no? Yo les recomendaría, ¿por qué no leen a Henry Mixber, ¿no? Para empezar por ahí. Podríamos hablar ahí de Henry Mixber, tiene un libro muy interesante que se llama El Directivo, ¿no? O Mixber y la Dirección, creo que fue traducido al español como Mixber, que es el apellido de este profesor que todavía vive, y la dirección. Y él ahí lo que hace es hablar del quehacer del directivo, que es la dirección, pero resalta el liderazgo como una parte fundamental para ejecutar una buena dirección. Ok, pues lo voy a buscar. Mixber y la dirección. Después te lo comparto. Ok, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por vernos hasta este momento. Les agradecemos su atención. Gracias, doctor Mario Sánchez Domínguez, por esta plática. Gusto. Y estaremos pues en la siguiente entrevista, no se la pierdan, y buena tarde. Gracias, Mario. Gracias, hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.